Saludos, mis queridos hermanos. Hoy vengo a compartir con ustedes de un tema profundo que llena mi corazón de amor, de alegría, de paz. Se regocija mi alma al venir a conversar con ustedes hoy en esta prédica que he titulado Hijos de Dios. Qué hermoso es sentirnos y saber que somos hijos de Dios. Entender la grandeza de esta bendición tan hermosa de ser hijo de Dios es algo que nos tiene que llenar de alegría. Nos llena de alegría, nos llena de emoción cuando realmente concientizamos que somos hijos de Dios. Es algo tan grande que a veces podemos pensar por momentos que ser merecedor de ese galardón de ser hijo de Dios, de esa bendición de ser hijo de Dios, en la profundidad de cada uno de nuestros ser, es algo que nos llena de felicidad. Cuán grande es Dios. Y de eso quiero hablar porque tenemos que entender lo que significa ser hijos de Dios en todas sus dimensiones. No solo pensar que ser hijo de Dios, que tener nuestra fe en Cristo Jesús es una responsabilidad. Obviamente que nos lleva a un compromiso espiritual que cada vez que comprendemos más en esa propia naturaleza de ser hijos de Dios, nos llenamos de emoción, nos llenamos de alegría, de júbilo, porque es algo grande y lo vamos a ver en las Escrituras, porque no es algo que se le ocurrió a alguien, no, es la voluntad de Dios. Y para ello vamos a irnos primero a entender que sabiendo nosotros que Jehová, que Dios Todopoderoso creó el cielo, la tierra, Adán, Eva, el hombre, la mujer, los animales, la luz, nuestro creador. Posteriormente, dado los tiempos, envió a su Hijo Jesucristo, a Jesús, su Hijo unigénito, a la tierra, hecho hombre, para que nosotros, la humanidad que no había visto a Dios, pudiese verlo a través de su Hijo Jesús y mostrarnos nuestro Señor Jesucristo, Jesús, ese hombre lleno de humildad, de paz, de amor, de esa naturaleza humilde, con esa mansedumbre, pero con todos los poderes que su Padre Celestial le había dado a través del Espíritu Santo, de su Espíritu Santo. Y por eso siempre recordando que tenemos un Dios trino en sus tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso se revela a través de la palabra, pero hoy quiero citar algunos de los textos bíblicos
en donde podemos observar nosotros ese testimonio. Y para ello me voy a ir al libro de Juan, en su capítulo 1, donde comienza hablando de Dios, siendo el verbo. Y luego llega a hablarnos de Juan el Bautista, quien vino para dar testimonio de la presencia de nuestro Señor Jesús, llegado a la tierra como hijo de nuestro Padre Celestial. Entonces nos dice en sus capítulos 10 al 13, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, por Dios, por nuestro Padre Celestial. Pero el mundo no le conoció personalmente a Jehová. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, porque el pueblo de Dios, parte de él, era desobediente. Mas a todos los que le recibieron, a través de su Hijo Jesús, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que todo aquel que aceptó a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, como hijo del Padre, de Dios Todopoderoso, porque el que quiera al Hijo quiere al Padre, y nadie llega al Padre si no es a través del Hijo, Jesús. Dios dio potestad de que nosotros fuésemos hijos de Dios. Como lo era Jesucristo, o como lo es Jesucristo, Jesús, su Hijo unigénito. Y como hijo de Dios, los cuales son engendrados, no son engendrados de carne, o sea, nosotros no somos engendrados de carne de parte de Dios, como pudo haber sido nuestro Señor Jesucristo, que por obra y gracia del Espíritu Santo, María, la Virgen María, recibió a Jesús en su vientre para que llegara al mundo hecho hombre, es decir, carne y hueso, de carne, pero lógicamente también tenemos el Espíritu. Entonces, no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados como hijos de Dios. Espiritualmente, Él nos dio le dio a su Hijo la potestad de que nosotros fuésemos hijos del Padre. Imagínense ustedes la importancia que puede tener eso para nosotros. Pero además de eso, la importancia, el amor tan grande que tiene Dios Padre por todos nosotros, como sus hijos. Porque cuando entramos en la profundidad de saber qué es lo que significa ser hijos de Dios, es cuando podemos nosotros tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque somos hijos del Todopoderoso, del Creador del cielo, de la tierra, del universo y de todo lo que en ella existe. Ahora bien, cuando nos vamos al libro de Romanos, en donde el apóstol Pablo se dirige en el capítulo 8, en sus versículos 28 al 31, nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien.
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo unigénito Jesús. Qué mejor ejemplo que nuestro Señor nos pudo haber dado que su Hijo Jesucristo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito. Su primer hijo. Entre muchos hermanos que somos todos los que somos llamados por el Señor y aceptados por su voluntad en esa adopción por potestad de nuestro Padre Celestial como hijos de Él. Imagínense ustedes sentirnos cuerpo de Cristo. Por eso es que también nosotros somos iglesia cuando el Espíritu Santo de Dios está en nuestros corazones. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Porque ¿qué es lo que ha querido el Padre? Que sus hijos, nosotros como hijos de Dios, podamos adoptar, podamos tomar esas actitudes, esos actos, esos sentimientos y esos pensamientos que movieron a nuestro Señor Jesucristo, hecho hombre, durante su vida en la tierra. Que no vino sino a amarnos, que no vino sino a librarnos del pecado, a hacernos salvos, y por ello dio su vida, para pagar con sangre nuestro pecado. Y dice, cerrando allí en el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Se pregunta, es la pregunta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que nos está diciendo es que si Dios está con nosotros, no hay poder sobre la tierra que pueda ser superior a la grandeza de nuestro Padre Celestial. Porque nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo, venció inclusive la muerte. Cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo al tercer día, después de haber sido crucificado. Entonces, ante esta naturaleza que nos llama como hijos de Dios, debemos ser luz en las tinieblas. Porque nosotros estamos llamados a ser luz en la oscuridad. Nosotros estamos llamados al bien y la justicia. Nosotros estamos llamados al amor, a la bondad, al perdón. Y en Efesios, el apóstol Pablo nos dice en su capítulo 1, en sus versículos 3 al 5, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué nos está diciendo? Que ya Él nos había escogido antes de la fundación del mundo
para que fuésemos sus hijos. Pero para que pudiésemos seguir el ejemplo y las huellas y los pasos de nuestro Señor Jesucristo, para que pudiéramos tener esa santidad que nos vaya identificando como sus hijos, para que podamos tener esa vida eterna, para que podamos llevar su palabra, para que podamos tener los dones del Espíritu Santo, para poder ayudar a otros, para poder dar la guía, para poder dar el consuelo, para poder dar sanidad. Cada quien en su llamado. El que está en el cuidado pastoral, en el cuidado pastoral. Y el que está en profecía, está en profecía. Somos nosotros, señores, los hijos de Dios, que fuimos escogidos por ese amor grande de nuestro Padre Celestial. Antes de la creación del mundo. Entonces, estas son las cosas que debemos nosotros entender, que nosotros debemos valorar, que nos tienen que llenar de alegría, de gozo en nuestros corazones, sabiendo nosotros que en el camino de salvación y vida eterna tendremos ese encuentro con nuestro Padre Celestial. Y luego en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo nos dice en su capítulo 4, en sus versículos 4 al 7, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Como ya lo dije anteriormente, nació del vientre de la Virgen María, quien fue fecundada por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Y nació hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos, ¿verdad?, todos nosotros, la adopción de hijos, para que pudiéramos ser adoptados hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre, papá, papito, Dios. Jesús a su Padre Celestial, clamando. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. No somos esclavos. Fuimos libres del pecado, adoptados como hijos de Dios, herederos de su reino. Por eso es que, independientemente de cualquier situación que podamos vivir o que podamos atravesar, o cualquier prueba en la que nos encontremos, o el proceso que sea, que no dijo Dios que no lo podíamos pasar. Lo que dijo fue que no estaríamos solos, porque Él estaría con nosotros, y de hecho así es a través de su Espíritu Santo. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo partió de la tierra después de haber resucitado de la muerte, Él dijo a sus discípulos que su Padre mandaría el Consolador, que es su Espíritu Santo. Porque como Espíritu Santo puede estar en cualquier lugar. Entonces, de eso es que tenemos nosotros que tener la conciencia
el conocimiento, el sentir de que no estamos solos, de que el Espíritu Santo de Dios nos acompaña, de que somos hijos de Dios, de que el Espíritu Santo está en nosotros, en nuestro ser, en nuestros corazones, y por tanto todos nosotros somos iglesia, un solo cuerpo en Cristo Jesús. La salvación y la vida eterna, como hijos de Dios. Pero la importancia de esto tiene que ver con que el conocimiento de la verdad nos hace libres. Y la verdad la encontramos en las santas escrituras de la Biblia, en las santas escrituras de la Biblia. Y es por eso que es un llamado a todos estos hijos de Dios que en algún momento aceptaron a nuestro Señor Jesucristo como Dios y Salvador, y que por las razones que fuesen se han alejado del camino. Porque no podemos juzgar nosotros la voluntad de nuestro Padre Celestial por las cosas que hacen los hombres. Porque nuestro Señor Jesucristo mostró el amor, ese amor al prójimo. Entonces es un llamado. ¿Por qué? Porque el que conoce la verdad, el que conoce la palabra, el que conoce a nuestro Señor Jesucristo y la presencia de su Espíritu Santo, tiene que hacer ese trabajo de gran comisión, de darle la oportunidad a otros de conocerlo y ser salvos. Pero si tú no has tenido la oportunidad, hoy es un buen día. Hoy es el día para ti. Yo te invito a que dejes ese paso y abras tu corazón en donde quiera que te encuentres. Y repite esta oración conmigo para que nuestro Padre Celestial entre a tu vida. Señor Jesucristo, te reconozco como mi único Dios y Salvador, dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. Te doy gracias, Padre, por haber dado tu vida en la cruz para pagar nuestros pecados con tu sangre. Y te pido, Padre, perdón por todos mis pecados, los que sé y los que no sé. Te pido que me conviertas en una nueva criatura, que me tomes de la mano y me lleves por ese camino de salvación y vida eterna para vivir contigo, viéndote a tu rostro en la vida eterna, en el reino de los cielos. Si tú has hecho esta oración el día de hoy, hay fiesta en los cielos, porque te conviertes y te has convertido en un hijo de Dios. Y yo te invito a que leas las Santas Escrituras, la Biblia. Te invito a que asistas a alguna iglesia cercana para que escuches de la palabra y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si no tienes una iglesia cercana, si se te hace difícil, que te puedas conectar por estos medios para que veas la predicación de la palabra, los mensajes. Te invito a que te suscribas al canal de este humilde servidor de Dios, Yamir Quiroz. Y aquí podrás encontrar diferentes mensajes tomados de las palabras de las Santas Escrituras para compartirlos con todos ustedes. Te deseo un buen día. Bendiciones para todos ustedes, hermanos. Que el Señor les bendiga.